Hace ya 3 días de la caída del gobierno de Bashar al-Assad y la transición sobre el terreno es evidente. Es frecuente encontrarse tanques o la ropa de los soldados del ejército sirio abandonados por la calle, pero la gran imagen de la transición y del fin de una era se encuentra aquí donde nos encontramos, en la cárcel de Sednaya. Esta era la cárcel más temida del gobierno sirio, y aquí a nuestro alrededor se encuentran miles de personas que han asistido para ver si se obra el milagro y se encuentran familiares suyos que salgan de entre las celdas. Los hombres del grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham son quienes tienen ahora el poder, por lo menos en parte de Siria, y eso ha permitido la apertura de cárceles como la de Sednaya, donde la tortura, según reportes de organizaciones de derechos humanos, era sistemática. Decenas de miles de personas han desaparecido en Siria durante los 13 años de guerra civil, y ciudadanos desesperados acuden a Sednaya en busca de respuestas. Se lo llevaron a Saidnaya cuando era un niño de 14 años. Hasta hoy no tenemos ni idea de si está en Saidnaya, si está vivo, si fue asesinado o si se encuentra en celdas en un posible subterráneo. Otros se desplazan a Sednaya sin tan siquiera saber si sus seres queridos han pasado nunca por allí. Estoy buscando a mi hermano. Alguien me ha dicho hace 10 días que él aún estaba vivo. Necesito a mi hermano. El asalto de la cárcel de Sednaya no solo ha liberado a muchos presos, sino también los registros del centro penitenciario. Familias desesperadas leen documentos tirados por el suelo en un intento de recabar cualquier información sobre sus familiares desaparecidos o ejecutados. Algunos documentos recogen los nombres de las personas muertas o ejecutadas durante su tiempo en prisión. Multitudes escuchan atentamente la lectura de estas listas negras. Se cree que Sednaya, conocida como el matadero humano, encerraba miles de presos en sus celdas de 5x5 en las que convivían más de 100 personas, pero cuando cayó al-Assad, los islamistas de Hayat Tahrir al-Sham solo se encontraron a 300 presos, desatando conjeturas y rumores sobre posibles ejecuciones masivas, traslado de presos o existencia de celdas subterráneas. Aquí tengo la lista de los nombres de los soldados que tienen la mayor de las responsabilidades en todo lo que ha ocurrido en la cárcel de Saidnaya. Pero el martes, el Grupo de Defensa Civil sirio, conocido como los Cascos Blancos, anunció el fin de las operaciones de búsqueda en la prisión. En la mayoría de estos casos, las personas que han llegado desde todo Siria para intentar encontrar sus seres queridos desaparecidos no han tenido una respuesta positiva. Ahora dicen lo único que les queda es que se haga justicia. Para ello, insisten en que será crucial el papel de la comunidad internacional. Haber sido algo grave, pero Luis Inácio Lula da Silva buscó el hospital a tiempo. El presidente pasó por una trepanación, un procedimiento en el que los médicos hacen pequeños agujeros en el cráneo para drenar el hematoma. Él debe permanecer unos días más con el drenaje bajo cuidados intensivos. El procedimiento fue una consecuencia del accidente doméstico que sufrió el mandatario hace casi 2 meses. Él se cayó en el baño de la casa presidencial y se pegó en la cabeza. La herida de 3 centímetros se ubicó en el área frontoparietal en el lado izquierdo de la cabeza. Estaba entre el cráneo y el cerebro. En ese momento le hicieron 5 puntos en la nuca. Como volvió a sentir dolores de cabeza, se fue a un hospital en Brasilia. El examen mostró una hemorragia intracraneal. Los médicos decidieron trasladarlo a Sao Paulo, donde se realizó una cirugía de emergencia. Un procedimiento relativamente padrão. El doctor Marco Suzuki dijo que es una intervención relativamente sencilla en neurocirugía, no es una apertura importante del cráneo y tiene una cicatrización espontánea, sin necesidad de intervención futura para el cierre. Para fechamento. El procedimiento llevó unas 2 horas. Lula, de 79 años, despertó, habló con el equipo médico y no quedará con ninguna secuela. Nem alteração de movimento. Según el médico personal del presidente Roberto Khalil Filho, lo importante es que no tuvo lesiones en el cerebro y ninguna alteración en el movimiento. Tanto es así que está estable, hablando normalmente y alimentándose. Si todo va bien, Lula regresará al trabajo en Brasilia la próxima semana para enfrentarse a otros tipos de dolores de cabeza habituales en la vida de cualquier presidente de la República. Reportó desde Sao Paulo Dan Sister para Telearuba.